Sword Art Online. Capítulo 6. Salemburg es una hermosa ciudad-castillo ubicada en el piso 61. No es tan grande como podría imaginarse, pero la ciudad, que tenía un castillo de tranquilos chapiteles en su centro, fue delicadamente construida a base de granito blanco, por lo que contrastaba espectacularmente con el abrumador follaje verde. Unas pocas tiendas conformaban el mercado, así que muchos jugadores deseaban vivir en este lugar. Sin embargo, debido a que las cosas tenían el precio de locos, deberían ser por lo menos 3 veces mayor al precio de Elgate. Por esto era casi imposible que uno comprara, a menos que fueras de un alto nivel. Cuando Asuna y yo llegamos al teletransportador de Salemburg, el sol casi se había puesto en el horizonte, y los últimos rayos de luz iluminaban las calles de púrpura oscuro. La mayor parte del piso 61 ocupa un lago, y Salemburg está ubicada en una isla, en el medio de este, por lo que se podía ver la puesta del sol reflejado en él, como si fuera una pintura. Miré la ciudad, maravillado. Mi respiración fue raptada por su belleza, mientras brillaba azul y roja, con el vasto lago detrás de ella. No es que fuese muy difícil para el Nerve crear efectos de iluminación como este. Con la CPU de última generación y sus semiconductores de diamante, no es como si fuese muy difícil para el Nerve crear efectos de iluminación como este. El teletransportador estaba ubicado en la plaza de enfrente del castillo, en la calle principal, la cual se dirigía hacia el norte, recorriendo la parte interna de la ciudad, siendo rodeada por las lámparas de la calle. Las tiendas y casas se ordenaban a cada lado de la calle, y si respirabas profundamente, hasta el gusto del aire es diferente al de Elgate, donde yo vivía. Mencioné que es grande y pocas personas habitan en él, pero aún así me gusta cómo esto se siente tan espacioso. Asuna me preguntó: entonces, ¿por qué no te mudas? No tengo dinero para un lugar como este, respondí, encogiéndome de hombros antes de arreglar mi expresión y preguntar con vacilación: pero más que eso, ¿de verdad está bien aquí? Como si se diese cuenta de lo que estaba intentando decir, Asuna se dio vuelta con su cabeza inclinada y dio golpecitos en el suelo con la punta de su bota. Entonces ella dijo: es verdad, algunas cosas malas me pasaron por estar sola, pero solo unas pocas veces. Pero asignar guardaespaldas para mí es ir un poco lejos, es verdad. Dije que no los necesitaba, pero los miembros del gremio dijeron que era su política. Entonces ella prosiguió contándome, pero con un tono de voz más bajo. En el pasado, el gremio era pequeño, y el líder invitaba a las personas individualmente en medio de una conversación. Pero a medida que el número de miembros comenzó a aumentar, esto comenzó a cambiar. Cuando empezó a llamarse el gremio más importante de entre todos los que hay en Sao, hubo algo que se volvió un poco extraño. Entonces, ella dejó de hablar y se dio la vuelta. Algo en sus ojos decía que ella quería confiar en mí, y yo inconscientemente dejé de respirar. Tenía que decir algo, pensé eso, pero ¿qué podía decir un egoísta jugador solitario como yo? Simplemente miré en silencio por unos segundos. Asuna fue la primera en voltear su mirada hacia el lago, bañado en la tenue luz, y dijo, como para deshacerse de esta incomodidad: bueno, esto no importa, así que no te preocupes. Si no nos apresuramos, será de noche. Asuna partió primero y yo la seguí. Nos cruzamos con un gran número de jugadores, pero ninguno de ellos la miró directamente. Solo estuve en este lugar un par de días, cuando la línea de fuego se ubicaba aquí, por lo que nunca miré adecuadamente a los alrededores. Mientras miraba a las delicadas esculturas que adornaban la ciudad, el pensamiento de vivir en una ciudad como esta por un tiempo pasó por mi mente, pero entonces cambié de idea
y decidí que sería mejor si solo viniera de vez en cuando como turista. El lugar en donde vivía Asuna era una pequeña pero preciosa casa de 3 pisos, a la cual podías llegar caminando hacia el oriente desde el centro cívico de la plaza. Solo eran unos cuantos minutos. Este era, por supuesto, la primera vez que había ido allí. Ahora que lo pienso, a esta chica solo le había hablado en las conferencias de eminencias de la lucha, y nunca antes siquiera habíamos ido juntos a un restaurante. Al darme cuenta de esto, me detuve frente a la entrada. Repentinamente me tensé y pregunté: ¿esto está correcto? Ya sabes. Ella me contestó: pues esto es algo que primeramente yo sugerí, y no había ningún otro lugar que fuera apropiado para cocinar, por lo que no tenemos otra opción. Asuna se dio vuelta y subió las escaleras. Entonces me armé de valor y la seguí. Abrí la puerta con vacilación y entonces me quedé parado, sin decir una palabra. Nunca antes había visto un hogar tan bien ordenado. El amplio comedor, sala y la cocina adyacente tenían muebles hechos de madera color claro y estaban decorados con tela verde de musgo. Todos estos eran muy probablemente los artículos de más alta calidad entre los jugadores y por lo tanto lo más caro. Pero tampoco estaba demasiado decorado, y menos aún te hacía sentir algo incómodo. Era totalmente diferente a mi casa. Me sentía abrumadoramente aliviado de no haberla invitado a mi casa. Yo, sin pensar siquiera, pregunté: ¿cuánto costó todo esto? Ella se quedó haciendo cuentas y respondió que, teniendo en cuenta la casa y los muebles, aproximadamente 4 millones. Pero me voy a cambiar, así que siéntate donde quieras. Ella respondió a la ligera y desapareció por la puerta. Yo prácticamente vivía en la línea del frente, por lo que podía haber ahorrado esta cantidad de dinero, 4 millones, si lo hubiese intentado. Pero siempre lo gastaba en algún ítem raro o extraño, en una espada que hubiera captado antes mi interés, pero nunca me pasó por la mente ahorrar. Me rendí a mí mismo, lo cual estaba fuera de mi carácter. Entonces me hundí en el esponjoso sofá. Asuna apareció unos pocos instantes después, completamente cambiada a una simple túnica blanca y una falda hasta la cintura. He dicho cambiar, ya que no hay un quitarse o ponerse en todo esto. Todo lo que tienes que hacer en SAO es manipular la figura en la ventana de inventario y de estadísticas, pero habrá unos pocos segundos en los que los jugadores llevarán encima solo su ropa interior, así que, a menos de que se tratase de un chico muy atrevido, la mayoría de los jugadores, especialmente las chicas, no se cambiaban enfrente de otras personas. Nuestros cuerpos podrían ser no más que un montón de datos reproducidos en tercera dimensión, pero ese tipo de pensamientos y de actos se tornó un poco brumoso luego de 2 años. 2 años dentro de SAO. Y justo ahora mis ojos se dirigieron a los brazos y piernas desnudas de Asuna, sin ningún remordimiento. Asuna, en cambio, sin tener idea de mi conflicto interior, miró penetrantemente hacia donde me encontraba y me preguntó si estaba planeando quedarme así vestido. Rápidamente, y reaccionando, abrí la pantalla de mi menú y quité la chaqueta de cuero y la espada. Mientras lo hacía, también saqué la carne de conejo ragú que había conseguido antes. Lo saqué en un recipiente de arcilla y la puse en la mesa frente de mí. Así que este es el legendario ingrediente de comida rango S. Entonces, ¿qué debería hacer con él?, se quedó pensando Asuna. Yo solamente lo dejé a su recomendación. Ella se quedó pensando. Asuna se dirigió hacia la siguiente habitación, y yo la seguí. La cocina era grande, y los variados aparatos que podía ver cerca del horno parecían muy caros. Asuna hizo doble clic en la superficie del horno, puso el tiempo en la ventana que apareció y sacó una olla de metal de la alacena. Colocó la carne cruda dentro de esta,
tiró un par de hierbas dentro y entonces virtió agua antes de cerrar la tapa. Allí ella mencionó: si tuviera que cocinarlo de verdad, necesitaría todo tipo de preparaciones, pero aquí en Sao esto es tan breve que no tiene nada de divertido. Ella puso la olla en el horno y presionó el botón iniciar del menú. Incluso al pasar la cuenta de regresiva de 300 segundos, se movió por ahí con precisión, haciendo varios otros platos. Yo miré estupefacto cómo se movía sin hacer siquiera un solo error al manejar el menú o las otras tareas. En apenas 5 minutos, la mesa estaba completamente servida y Asuna y yo nos sentamos frente el uno al otro. El guisado pardo lucía increíblemente delicioso en el plato que estaba enfrente de mí. Su olor me tentaba mientras el rosáceo vapor se desprendía lentamente de él. Una afable y rica salsa cubría la gruesa carne, y el cremoso veteado blanco sobre ella era realmente encantador. Levantamos nuestras cucharas y sentimos que incluso el tiempo de decir gracias por la comida era demasiado largo. Entonces comimos un bocado de la mejor comida que existía en Sao. Saboreé el calor y el sabor en mi boca mientras mordía la carne. Los jugos internos se derramaron. Comer en Sao no calculaba ni simulaba la sensación de estar mordiendo la comida. En vez de eso, se usaba una máquina de reproducción del sabor, que la empresa Argas y un diseñador afiliado en programas de entornos habían hecho en conjunto. Este sistema de reproducción del sabor enviaba sensaciones preprogramadas de comer a los varios platos, y así se podía hacer que el usuario sintiera como si estuviese efectivamente comiendo algo de la vida real. Fue diseñado originalmente para personas que estaban a dieta o necesitaban restringir la cantidad de alimentos que comían, por lo que este envía señales falsas a las partes del cerebro que registran calor, sabor, olor, para así engañarlos. En otras palabras, nuestros cuerpos reales en realidad no estaban comiendo nada en estos momentos, y todo lo que está sucediendo es que el programa está estimulando salvajemente nuestros cerebros. Pero pensar cosas de este estilo en una situación como esta simplemente no era atractivo. Yo estaba sin duda alguna comiendo la mejor comida que había probado desde que inicié sesión. Asuna y yo no dijimos absolutamente ninguna palabra y continuamos realizando el proceso de recoger la sopa con nuestras cucharas y llevarla a nuestras bocas. Después de un rato, mientras lavábamos nuestros platos, finalmente estábamos raspando nuestros platos, en todo el significado de la palabra. Y después de haber dejado los platos y la olla vacíos frente de ella, Asuna dejó salir un gran suspiro. Entonces ella dijo algo en lo cual coincidimos perfectamente en nuestros pensamientos. He hecho bien en mantenerme con vida hasta ahora. Sintiéndome totalmente pleno por haber satisfecho una necesidad básica por primera vez en un buen tiempo, sorbí un té con un olor misterioso. El sabor de la carne que acabo de comer y el del té que estoy bebiendo, ¿efectivamente existen en el mundo real o fueron hechos por el sistema? En ese momento medité mis pensamientos. Asuna, sentándose delante de mí con una taza de té sujetada por sus 2 manos, rompió los pocos minutos de silencio que duraron luego del final del exquisito banquete. Entonces empezamos una pequeña conversación. De alguna manera me resulta extraño. ¿Cómo debería decirlo? Es como... me siento como si hubiera nacido en este mundo y hubiera estado viviendo aquí hasta el día de hoy, o algo así. Yo le contesté que efectivamente me sentía igual. Últimamente ha habido días en los que ni siquiera he pensado en el mundo real, para nada. Y no solamente soy yo. Hoy en día ya no hay muchas personas obsesionadas con ganar o escapar de este mundo. El ritmo de avance también ha reducido. Actualmente hay solo unos 500 jugadores en las líneas de fuego. Esto solamente se debe al peligro, porque todos se han acostumbrado a esto, a este mundo, dijo Asuna.
y yo me quedé simplemente observando el hermoso rostro de Asuna, con la luz de la lámpara naranja reflejada sobre ella. Ese rostro definitivamente no era la de un humano. Un rostro de afable piel y brillantes cabellos. Era demasiado hermoso para pertenecer a un ser viviente, pero para mí, el rostro ya no lucía como si estuviera hecho de unos cuantos polígonos. Podría aceptar que este era lo que era. Si volviera al mundo real ahora y viera a la persona verdadera, probablemente me sentiría bastante desconcertado. Entonces, ¿en verdad pensé que quería volver a ese mundo? Me quedé perplejo por este pensamiento. Me despertaba temprano y ganaba puntos de experiencia mientras iba al camino a los laberintos. Pero, ¿esto de verdad se debía a que quería escapar del juego? ¿O porque ya era una rutina de la vida aquí en Sao? En el pasado, realmente quería salir, tan pronto como si fuera posible, de este juego mortal, de este juego en el cual no sabías cuándo podrías morir. Pero ahora que me he acostumbrado, ya no quiero volver, dijo Asuna justo en un momento de silencio. Lo dijo con una voz decidida, como si ella pudiese ver en mí mi conflicto. Levanté mi cabeza bruscamente. Asuna me sonrió, seguramente porque vio en mi rostro estos pensamientos. Y entonces dijo: es que hay tantas cosas que aún no he hecho. Asentí de buena gana a esto. Sí, supongo que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros. No seré capaz de ver las caras de todos estos técnicos que nos apoyaron si nosotros no lo completamos. Entonces bebí un sorbo de té, como para dominar el conflicto que tomaba lugar dentro de mí. El último piso estaba aún muy lejos. No sería demasiado tarde meditarlo. Sintiéndome extrañamente honesto, miré a Asuna mientras intentaba escoger las palabras adecuadas para expresar mi gratitud. Entonces, Asuna arrugó su cara y agitó su mano. Y dijo: no. Y yo me quedé con la duda. Algunos jugadores hombres me declaran su amor al hacer esa expresión, dijo ella. Entonces yo me quedé estupefacto. Decepcionantemente, aunque había perfeccionado mis habilidades de batalla, nunca antes había experimentado algo como esto. Así que simplemente abrí y cerré mi boca sin ser capaz de contestar de alguna forma. Asuna me miró y sonrió. Debo parecer bastante estúpido en estos momentos, pensé. Asuna empezó de nuevo. Así que, ¿no hay nadie al que seas particularmente cercano? Yo le contesté: ¿qué hay de malo en eso? Bueno, de todas formas, yo soy un jugador solitario. A lo que ella me contestó: bueno, ya que estás jugando a un MMORPG, deberías tener algunos amigos, ¿no? Asuna borró su sonrisa y preguntó como si repentinamente se hubiera vuelto una profesora o una hermana mayor. Y me hizo cierta pregunta, la cual me hizo sentirme incómodo. ¿Nunca te has planeado unirte a algún gremio? Comprendo que un probador beta como tú no puede acostumbrarse a los grupos, pero luego del piso 70 creo que están apareciendo más variantes aleatorias en los algoritmos de los monstruos. Si eres un jugador solitario, será más difícil cuidarte de situaciones inesperadas. No puedes esperar para siempre. Será mucho más seguro si te unes a un gremio. Yo ya había pensado lo mismo. ¿Acaso los programadores habían planeado que las tácticas de la CPU se hicieran más difíciles de leer? ¿O era el hecho del resultado del programa aprendiendo de sí mismo? Si lo último fuera verdad, entonces solo quedaba que esto se volviera aún más difícil, hasta llegar casi a lo imposible. A su comentario, yo le contesté que tengo suficientes redes de seguridad. Le agradecí por su advertencia, pero los gremios solo son... En ese momento empecé a alardear, a tartamudar. Ojalá me hubiese detenido desde antes. Los miembros
de una party son habitualmente, en mi caso, más una carga que una ayuda, dije rápidamente. Un destello, al parecer un rayo plateado, cortó el aire enfrente de mí, y en el momento en que logré reaccionar, el cuchillo de Asuna estaba justo enfrente de mi nariz. Esta es una habilidad básica de estoque, lineal. Bueno, digo básica, pero debido a la abrumadora destreza de Asuna, la velocidad fue increíble. A decir verdad, ni siquiera pude ver la trayectoria del arma. Ella dijo, «Oh, entonces, eso es verdad». Con una sonrisa forzada, levanté mis brazos en señal de rendición. «Está bien, tú eres una excepción, igual tú no serías una carga». Ella alejó el cuchillo de mí con una expresión de aburrimiento, y entonces, mientras lo hacía girar en sus dedos, dijo algo inesperado. «Entonces, sé mi compañero. Como la cabeza del party más fuerte, veré si en verdad eres tan fuerte como cuentan los rumores. Te demostraré que yo soy lo suficientemente buena. Además, el color de la suerte de esta semana es el negro». Y yo simplemente me exalté. ¿Qué estás diciendo? Casi me caí de la impresión ante esta absurda declaración y busqué frenéticamente algún argumento para contrarrestarlo. «Pero si haces eso, ¿qué pasará con tu gremio y con tus guardaespaldas?», le pregunté. «No es como si tuviésemos un contingente límite. Y a mis guardaespaldas, pues los voy a dejar por su cuenta», me respondió. Entonces llevé la taza de té a mi boca, en un intento de ganar algo de tiempo para saber algo que decir, pero me di cuenta de que ya estaba vacía. Asuna me la quitó con una expresión presumida en su rostro y la volvió a llenar con un líquido caliente de la tetera. A decir verdad, era una oferta atractiva. Casi a cualquier chico le gustaría hacer una party con quien podría llamar la chica más bonita de Aincrad, pero debido a esto me seguí preguntando ¿por qué una persona tan famosa como Asuna querría hacer equipo conmigo? Quizás tuvo lástima de mí porque soy un desamparado jugador solitario. Algo que dije casi inconscientemente mientras era llenado con estos pensamientos negativos, casi se convirtió en la causa de mi muerte. Bueno, las líneas de fuego son peligrosas. El cuchillo de Asuna se me acercó nuevamente y brilló con una luz aparentemente más brillante que antes. Asentí tan rápido como pude, incluso con mis dudas sobre la razón por la cual me escogió, el cual no resaltaba tanto entre las personas que estaban intentando ganar el juego. Me dije con resolución: «Está bien, entonces estaré esperando enfrente de la puerta del piso 74, mañana, a las 9 de la mañana». Asuna me respondió con una sonrisa confiada mientras bajaba su mano con el cuchillo. Sin saber por cuánto tiempo podría estar en la casa de una mujer sin ser maleducado, me despedí tan pronto como terminamos de comer. Mientras Asuna me acompañaba al pie de las escaleras del edificio, inclinó su cabeza levemente hacia un lado y habló. «Bueno, supongo que tendré que agradecerte por hoy. La comida estaba buena», dijo ella. Yo también le agradecí por la comida. Y la verdad es que me gustaría pedir su ayuda nuevamente. Pero supongo que no lo lograré. No lograré cazar otro conejo a ragú en mucho tiempo. Ella me contestó que incluso la comida normal sabe diferente si tienes la habilidad suficiente. Cuando dijo esta, empezó a mirar el cielo, el cual estaba cubierto completamente por la oscuridad de la noche. Pero, por supuesto, no se podía ver ninguna estrella. Una tenebrosa cubierta de acero y piedra lo cerraban 100 metros allá arriba, en el aire. Este era el techo del siguiente piso. Entonces murmuré algo. Esta situación que estamos en este mundo, ¿acaso es esto lo que Kayaba Akihiko quería hacer? Ninguno de nosotros pudo responder a esta pregunta, que estaba dirigida a mí mismo. Era más un pensamiento que un comentario. Kayaba, quien seguramente estaba mirando este mundo mientras se escondía en alguna parte, ¿qué podría estar pensando? ¿Esta pacífica situación que vino luego de la ensangrentada confusión del principio había sido de su agrado?
o lo habría decepcionado. ¿Sería su meta o se estaría perdiendo todo? No había ninguna forma de saberlo. Mientras Asuna se acercó a mí en silencio, pude sentir un leve calor en mi brazo. ¿Era mi imaginación este calor o era el resultado de los simuladores? 6 de noviembre del 2022. Fue el día en que comenzó este juego mortal, y ahora estaba próximo el final de octubre del 2024. Incluso hoy, casi 2 años después, ni siquiera un solo mensaje ha llegado, ni un solo mensaje del otro mundo, del otro lado, y mucho menos alguna señal de ayuda. Todo lo que podemos hacer es vivir y caminar paso a paso hacia la cima. Al pensarlo, había pasado otro día más en Aincrad. ¿A dónde íbamos? ¿O qué nos esperaba al final? Era un enorme manojo de cosas que aún no sabíamos. El camino hacia adelante es largo, y la luz es débil, pero también hay cosas buenas. Mientras miraba la gran cubierta de acero del techo del siguiente piso, dejé volar mi imaginación hacia el mundo desconocido que aún me quedaba por ver. Sword Art Online, capítulo 6.